ya saben que ya están viendo que se suceden las noticias relacionadas con Latinoamérica a nivel geoestratégico. Queremos analizar parte de ello con la ayuda de Jorge Hernando Pedraza. Es presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Energía. Fue senador de la República durante 5 periodos. También secretario general de la Comunidad Andina de Naciones con sede en Lima. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Igor, gracias por esta invitación para poder hacer una reflexión respecto del continente aquí en España y dirigirnos a los españoles y por supuesto a toda la teleaudiencia en América Latina. Vamos a ver si somos capaces, porque es que se acumulan los temas, ¿no? Si te parece, empezamos con lo último, ¿no? Lo que decía Trump de Cuba va a ser libre en cuestión de semanas, imposición de sanciones a quien venda crudo. Claudia Sheinbaum diciendo, esto va a acabar en crisis humanitaria. ¿Cómo ven estos momentos esa situación con los cambios en el flujo de petróleo, sobre todo entre Venezuela y Cuba? Bueno, es que la crisis humanitaria en el caso de Cuba existe hace más de 50 años y lo que el mundo debe entender es que hay que buscar los caminos que conduzcan a la democracia y que por supuesto también eviten el empobrecimiento de sociedades como la cubana, y creo que es algo que el continente clama, que la sociedad pide y que naturalmente, más allá de mantener o no unos esquemas dictatoriales, debe proveerse bienestar hacia una sociedad que hoy pareciera se ha quedado en el siglo pasado. ¿Coincides con lo que dicen algunos analistas de sin ese flujo de petróleo de Venezuela, Cuba en cuestión de semanas colapsa? ¿Tú crees que esto probablemente puede ser así? Es una posición o una estrategia de los Estados Unidos similar a la que ocurrió con Venezuela? Es una especie de estrangulación por el tema energético que pone en dificultades a la legitimidad, o más bien a un estatus de hace, repito, más de 50 años de política ejercida sin democracia y que no permite canales de participación y que por supuesto tiene el aislamiento permanente a todos los cubanos, aislamiento del progreso, aislamiento de desarrollo, aislamiento respecto a América Latina. Es una verdadera isla en todo su sentido de la palabra. ¿Cómo valoras los últimos movimientos de Washington en Latinoamérica? Estoy pensando especialmente en la situación en Venezuela, ¿no? En esa nueva agenda que está marcando Trump. También ha habido ciertas palabras mayores en el caso de Colombia, por ejemplo. Cierto, creo que la política que el presidente Trump está haciendo en América Latina tiene un canal común, un común denominador, que es la lucha contra las mafias del narcotráfico, que no solamente han venido creando dificultades en la salud del pueblo norteamericano y del mundo en general por las incidencias que tiene estas sustancias nocivas, sino que también han creado naturalmente una inestabilidad, incluso política, porque estas mafias son una multinacional del crimen que incluso han venido desplazando a las autoridades locales y autoridades regionales y también poniendo en ciernes y en dificultades la legitimidad de algunos gobiernos. ¿Qué debería en estos momentos priorizar América Latina en busca de estabilidad económica y política? América Latina ha venido siendo políticamente muy pendular. Creo que ha habido en la región gobiernos que van más por el camino del populismo y de buscar hacerse al poder, pero muy poco con políticas duraderas. Aquí lo que se ha ejercido es una política cortoplacista que no ha permitido que haya una estabilidad en lo económico. Por eso se prevé por la CEPAL que el crecimiento de América Latina, en el mejor de los casos, va a estar en el 3%, para señalar algo como Perú. Colombia crecería el 2.7% y un extremo como Bolivia, que apenas crecería el 0.5%. Quiere esto decir que esos movimientos pendulares de la política tienen una repercusión en la economía y, por supuesto, una mala política o una política inestable, una política pendular, una política populista, repercute en una economía frágil y naturalmente que eso tiene otra consecuencia, que es una pobre solución a los problemas sociales y al bienestar de la comunidad, y por eso se refleja también en que tenemos un empobrecimiento con muchas dificultades en muchos países. Y en ese sentido, Jorge, o sea, ¿te preocupa ese intervencionismo que estamos viendo además muy contundente, incluso militar por parte de Estados Unidos, o lo ves como una oportunidad? Yo creo que ahí se discuten dos cosas, Igor, que es el intervencionismo y la soberanía. Pero la soberanía no es un concepto geográfico hoy día en el mundo entero. Creo que somos más soberanos si no tenemos narcotráfico.
Creo que somos más soberanos si no... Aunque el precio pueda ser perder esa soberanía a través de esas intervenciones militares que no están bajo el paraguas, digamos, del derecho internacional. Las intervenciones militares, hasta donde, y incluso como abogado y como la formación y la experiencia que tengo, deben estar establecidas porque el crimen hay que perseguirlo en cualquier lugar del mundo. Lo que no puede ocurrir es la ocupación de un Estado con otro Estado para crear eventos de derrocamiento de gobiernos. Lo que hemos visto en Venezuela claramente es por la involucración que ha tenido, según la Fiscalía de Norteamérica, con el presidente Maduro, que además estaba en ejercicio de una dictadura con ilegitimidad, es que han venido por él en una operación militar, pero no contra el pueblo de Venezuela, ni tampoco contra Venezuela, ni contra el Estado venezolano, contra una persona, tanto que su vicepresidenta sigue gobernando. Bueno, y él está saludando, ¿no?, el camino que ya está tomando en ese sentido. Nos estamos viendo una especie de chavismo bajo el protectorado de Washington. Pero ¿entiende que eso será el camino hacia una democracia o que Estados Unidos realmente está priorizando su agenda energética también y garantizar que hay alguien que controle, no sé, el aparato del Estado? Indudablemente que lo que esperamos todos y nosotros como vecinos, Colombia, sobre todo por la incidencia en la relación permanente bilateral, en la economía, en el paso social, en fin, es que muy pronto el siguiente capítulo sea el de darle curso a esa transición que implique, bien sea darle el gobierno, entregar el gobierno al legítimamente elegido en las elecciones de hace un año y medio, o convocar a unas nuevas elecciones para que el pueblo venezolano se exprese y se restablezca la democracia, y por ese conducto la institucionalidad, con poderes separados, con un poder judicial actuante y autónomo, y por supuesto con un poder legislativo también que haga uso de la autonomía y de la tripartición del poder, y un poder ejecutivo que ejerza la función de rápidamente implementar políticas que saquen de la pobreza al pueblo venezolano. En el caso de Colombia, hago una pregunta que además tiene mucho que ver con su negociado. ¿Qué está pasando exactamente con esa suspensión a la hora de vender energía a Ecuador? Esto viene lamentablemente en un momento desafortunado. Es un conflicto que nace porque el presidente Noboa dice que el gobierno de Colombia no ha cumplido los acuerdos y digamos una eficaz conducta de persecución al crimen organizado, particularmente al narcotráfico, que tanto daño nos ha hecho a los colombianos, a los ecuatorianos, a los bolivianos, a los peruanos, en fin, a la región. Y eso está acompañado de una arancel que anuncia del 30% a los productos colombianos. Luego el presidente de Colombia lo que hace es una retaliación, significando que entonces no va a haber venta de energía, un poco justificado porque podrían poner en riesgo la seguridad energética de Colombia. Y luego sigue otra retaliación de parte de Ecuador, poniendo un impuesto general del 30% y luego el 900% al paso de la utilización del tubo petrolero que lleva el líquido de Colombia por jurisdicción de Ecuador. Quiere esto decir que hay en este momento una ruptura de relaciones económicas, pero hay un instrumento natural, que es el fuero establecido hace 55 años para esto, que es la Comunidad Andina. La Comunidad Andina tiene normas supranacionales de obligatorio e inmediato cumplimiento, y es el organismo más sólido de América Latina que debería estar en este momento convocando a una solución, como sé que ya lo están haciendo a través de los ministros correspondientes de Minas y Energía, y darle una pronta solución, mitigar el efecto y buscar que esa hermandad histórica se traslade rápidamente a que se estabilicen y se regularicen la relación bilateral sin repercusiones económicas de este orden. Doctor Jorge Hernando Pedraza, muchas gracias por haber atendido a la llamada de la Radio y Televisión Pública Española. Igor, gracias, y por supuesto por la invitación, y siempre que ustedes me convoquen para hablar de los asuntos de América Latina y de mi país, aquí estamos pendientes para informar a los españoles. Gracias, muy buenos días. A ustedes. Feliz mañana.